la relación. Y entonces lo que queremos ahora es ver cómo se puede calcular el área entre dos curvas. No con respecto al eje X, sino que entre dos curvas. Entonces, en principio, es la cuestión más sencilla que hay, porque será el área que está debajo de la curva que está arriba, menos el área de la curva que está abajo. Así. Entonces será, si la de arriba es f y la de abajo es g, entonces será la integral de a a b de f de x por dx menos la integral de a a b de g de x por dx. Aquí, aunque la explicación gráfica usa el hecho de que ambas curvas quedan sobre el eje x, eso no es necesario. O sea que esta expresión, que es la integral de a a b de f de x menos g de x por dx, es el área entre esas dos curvas. No importa dónde esté el eje X puede estar aquí entre medio, puede estar aquí encima. La expresión sigue siendo exactamente la misma, o sea, no hay necesidad de cambiar ningún signo. Siempre nos tiene que dar bien, nos tiene que dar positivo, porque un área siempre es positiva, ¿no es cierto? Entonces, aquí no es solamente importante que f de x está encima de g de x durante todo el intervalo desde x igual a hasta x igual b. Lo demás no es importante. Aquí g de x menor o igual que f de x. Estamos suponiendo siempre continuidad desde a hasta b cerrado. Dice, el siguiente teorema resume lo siguiente. Dice, el área, si f y g son continuas en AB y g es menor o igual que f de x para todo x perteneciente a AB, entonces el área de la región limitada por y igual a f de x, y g de x, x igual a y x igual b, está dada por esta fórmula. La integral de a a b, desde a x igual a hasta x igual a b, de f de x menos g de x por dx. Entonces, esta es la integral definida entre dos curvas. Ejemplo, calcular el área entre las gráficas de y igual x menos 1 al cuadrado más 3 y y igual x más 1 entre x igual 1 y x igual 3. Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente, tenemos que saber cuál está encima. Cuál es g de x y cuál es f de x, ¿no? Aquí no nos dicen cuál es. Y dice, como x más 1 es menor que x más 1 al cuadrado, como x menos más 1 es menor que x más 1 al cuadrado más 3, para todos los x pertenecientes al intervalo de 1 a 3, en este caso se tiene que f de x va a ser x cuadrado menos 1, que x menos 1 al cuadrado más 3. Y g de x sería entonces la otra, que sería x más 1. Esto, aquí yo no, ahorita no estoy tan seguro de que se pueda decir esto, ¿no? X más 1 menor o igual que x menos 1 al cuadrado más 3. Pero se puede hacer una gráfica o se puede resolver esto, ¿no? Se puede resolver en qué intervalo esto va a ser mayor que esto. De todas maneras, la manera en que se puede hacer es esta. Se dibuja x más, la primera, x menos 1 al cuadrado más 3. Esta es una parábola abierta hacia arriba, porque el coeficiente de x cuadrado es 1, ¿no? Si desarrollamos esto, va a ser 1, o sea que está abierta hacia arriba, y este 3, si lo llevamos al otro lado, va a ser y menos 3. Entonces, el vértice va a ser 1, 3. Entonces, el vértice va a ser 1, 3. De 1, 3, ese es el vértice aquí. Siempre que le llevemos nosotros en la parábola a esta forma, y menos k igual a x menos h al cuadrado, entonces h y k son las coordenadas del vértice. Entonces nosotros podemos contar con que
todos los puntos de la parábola van a estar por encima de y igual a 3, porque así lo dice esto, ¿no es cierto? El vértice es 1, 3. Entonces, como está abierta hacia arriba, todos los otros puntos están encima de eso. Y su dominio de imagen va a ser de 3 hasta infinito. Entonces, esa es la primera, y la segunda es una recta que tiene pendiente 1 y que pasa por 0,1. Pasa por 0,1 y tiene pendiente 1. Entonces podemos calcular en el intervalo que va desde, tenemos que integrar de 1 a 3. Ya tenemos 1 para la parábola, podemos calcular para 3. ¿Cuánto vale la parábola en x igual a 3? Entonces ponemos 3 menos 1, 2, cuadrado 4 más 3, 7. O sea que aquí en x igual a 3, y va a ser igual a 7. Entonces podemos unir suavemente esos dos puntos y tenemos la recta que pasa por 0,1, y podemos calcular qué pasa cuando x es igual a 3. Para x es igual a 3 tiene valor 4. 3 más 1, 4. Entonces ponemos el punto 3,4 y unimos. Entonces se ve que los puntos de la parábola están por encima de los puntos de la recta en todo el intervalo que va de 1 a 3, ¿no? En realidad más, porque ahora se va a ir alejando. Esto va rápidamente para arriba y esto sigue subiendo lentamente. Igual aquí, sube para arriba y esto va bajando lentamente. Entonces esta parábola está por encima de la recta. Y para aplicar entonces esta fórmula, la integral entre a y b de f de x menos g de x por dx, tomamos f de x de la parábola, que va a ser x menos 1 al cuadrado más 3, menos g de x, que es x más 1. Ahora, de lo que yo he visto, ustedes siempre cuando hacemos el área entre dos curvas, ustedes no toman esta fórmula, sino que toman esta otra. Entonces, primero integran la una, después integran la otra y la restan. Entonces están perdiendo su tiempo. Tienen que hacer una sola integral, que es esta. Así es como se está haciendo aquí. Entonces acostúmbrense a hacerlo así, porque es fuente de muchos errores el hacerlo en dos integrales. No hay necesidad. Entonces aquí simplemente lo que tenemos que hacer es quitar los paréntesis que se necesiten. Este paréntesis del 3 se puede quitar, entonces queda x menos 1 al cuadrado más 3, pero queda menos x y menos 1. Entonces queda menos x y más 2, porque va a ser 3 menos 1, va a quedar 2. Entonces menos x más 2. Entonces tenemos que integrar esto. Y podemos integrar por la ley general de la potencia, que va a ser, ¿no es cierto? Aquí tiene esta primera término, te daría, su integral sería x menos 1 al cubo partido por 3, por la ley general de la potencia, porque tiene aquí su derivada, que es 1, ¿no? La derivada de esto es u al cuadrado por du de x. ¿Cuánto vale du de x? Vale 1. Entonces ya tiene, se puede integrar directamente x menos 1 al cubo tercios. Y esta la integramos por la ley de la potencia simple, va a ser x al cuadrado medios, y esta 2 de x va a ser, su integral va a ser 2x. Entonces, una vez que hemos llegado hasta aquí, esta es ya la antiderivada, y tenemos que hacer trabajar entonces, como yo les dije, acostumbrarse a trabajar con la calculadora. Entonces, yo voy a escribir para que cada uno de ustedes, sin mostrar porque no se necesita, vamos a hacer, primero hacemos 3 igual. Una vez que hemos hecho 3 igual, entonces, línea de división, y en el numerador, paréntesis, estamos copiando esto, answer menos 1, answer menos 1, cierra paréntesis, elevado al cubo, ya, me bajo abajo, pongo 3, partido por 3, después sigo menos, de nuevo raya quebrado, arriba en el numerador, answer
al cuadrado, debajo viene 2, me salgo de la división y pongo más 2x, más 2 Hansel. Está listo. E igual me da 25 sextos. Me da esto. Ahora tengo que restarle menos. Ahora voy a calcular esto para x igual 1. Entonces, 1 igual, flecha arriba, igual. Me da 3 medios. Entonces, 25 sextos menos 3 medios. Y esto entonces ya se calcula. Esto podemos multiplicar por 3, queda 9 sextos. Menos 9 queda 16 sextos, que son 8 tercios. Entonces, el área comprendida entre estas dos curvas es 8 tercios de unidad, o 2,8 entre 3 igual, es 2,66 unidades cuadradas. En este ejemplo, las gráficas no se interceptan y los valores de A y B se dan explícitamente. Alguien nos dijo desde x igual 1 hasta x igual 3, se dan explícitamente en este problema. Otro tipo de estos problemas requiere el cálculo del área de dos gráficas que se interceptan, o sea que tienen puntos en común, se cortan. En este caso es necesario calcular primeramente A y B. Aquí estas dos gráficas se cortan en 2 puntos. Entonces nosotros vamos a calcular primero dónde se cortan y necesitamos saber también cuál está arriba. ¿Ya? Entonces volvemos ahora al ejemplo 2. Dice, una es una parábola y igual 4 menos x menos 1 al cuadrado. Esta es una parábola. Aquí, si yo ejecuto el desarrollo del cuadrado, la primera va a ser x al cuadrado, pero menos. Entonces, el coeficiente de x al cuadrado es negativo y por tanto es una parábola abierta hacia abajo. Y si yo el 4 lo pongo al otro lado, va a ser y menos 4. Entonces, su vértice va a ser 1, 4. Entonces, 1, 4, 1, 4 es el vértice de esa parábola. Y como está abierta para abajo, todos los puntos de la parábola van a quedar debajo de 1, 4. Y su dominio de imagen va a ser desde menos infinito hasta 4. La otra función es x más 1. De nuevo esta rectita, que pasa por ser 1. También era 2,3, ¿no es cierto? Lo hemos calculado. 2,3, pero también si ponemos 3, nos va a dar, nos va a dar 3. ¿Cuánto es? Bueno, simplemente para trazar, ¿no? Para x igual 2, 2 más 1, 3. Entonces va a dar 2,3 y la podemos trazar. Entonces, para calcular los puntos en que se cortan, no vamos a hacer una tabla. Mucha gente hace una tabla y no sé si los encuentra o no los encuentra. Si el profesor le pone que no se encuentra en el 2 y no en el 2,5, seguro que no lo van a encontrar porque hacemos tablas solo con números enteros. Entonces, lo que tienen que hacer es igualar. Aquí, ¿qué ocurre aquí? El y de la parábola es igual al y de la recta. Entonces, igualamos. El y de la parábola vale 4 menos x menos 1 al cuadrado. Y el y de la recta vale x más 1. Los igualamos. Y resolvimos esta ecuación, que es una ecuación de segundo grado. Desarrollamos todo. Pasamos, entonces aquí, hemos pasado todo al primer miembro y nos quedaba x más 1, más 4, menos, más, que estamos pasando al otro lado, menos 4, más x al cuadrado, menos 2 veces x, más 1. Ahí. Este es el x menos 1 al cuadrado en el primer miembro. Entonces ahora nos queda, resumiendo entonces términos semejantes, tenemos x al cuadrado, y tenemos x y menos 2x, queda menos x, y queda 1 menos 4 más 1, 1 más 1, 2 menos 4 menos 2. Entonces nuestra
ecuación a resolver es x al cuadrado menos x menos 2 igual 0. Sabemos cómo se factoriza eso. Sería x menos 2 por x más 1, ¿no? Porque multiplicados nos van a dar menos 2 y sumados nos va a dar menos 2 más 1, va a quedar menos 1. Así. Entonces, estos se igualan en dos lugares. Cuando x vale 2 y cuando x vale menos 1. Quiere decir que son los dos lugares donde se corta. Para x igual menos 1 son iguales el y de la parábola con el y de la recta. Aquí. Y en x igual 2 también son iguales. Entonces ya tenemos a y b, desde menos 1 hasta 2. Y además tenemos cuál es la que está encima. La que está encima sería la parábola. Esta. Y la que está debajo sería la recta. Entonces, la ecuación del área va a ser la integral desde menos 1 hasta 2 de paréntesis 4 menos x menos 1 al cuadrado menos x más 1 en paréntesis. Entonces se puede arreglar. Aquí va a ser 4 menos 1. Aquí lo he dejado así nomás, fíjense. 4 menos 1 va a dar 3 y va a quedar menos x menos 1 al cuadrado y menos x. En el fondo no hace falta deshacerlo. ¿Para qué lo vamos a deshacer? Podemos integrar por la ley general de la potencia. Entonces la integral sería 3x menos x menos 1 al cubo tercios, ¿no es cierto? Porque esto tiene u al cuadrado por d1 de x. ¿Cuánto vale d1 de x? 1. Entonces está completo. Entonces va a ser cubo tercios. Y aquí menos x al cuadrado medios. Entonces lo podemos deshacer, o sea, evaluar tal cual, sin deshacer el x menos 1. Si ustedes quieren, lo deshacen, claro, más trabajo. Y entonces una vez llegados a esto, hay que evaluarlo en x igual 2, en x igual menos 1, y se resta, ¿no? Última vez que voy a hacer yo, entonces primero hago x igual a 2, 2 igual, entonces ahora hago 3 answer, menos raya de quebrado, en el numerador, paréntesis, answer menos 1, 0 paréntesis, al cubo, abajo viene partido por 3, me salgo y pongo menos, pongo raya de quebrado, arriba, answer al cuadrado, debajo, partido por 2, y me salgo. Entonces ya he copiado desde aquí hasta aquí, un answer, y pongo ahora igual. Entonces, para x igual 2, me está dando 11 tercios. Esto vale 11 tercios. Y ahora para x igual 1 menos 1, pongo menos 1 igual, y flecha arriba, igual. Va a ser menos 5 sextos. Entonces era 11 tercios menos 5 sextos. 11 tercios menos answer, igual. 9 medios. 9 medios me da entonces esta resta. Entonces, no hay que hacerlo así como está aquí, porque está hecho a pie. Hay que hacerlo directamente con la calculadora. Si no tiene calculadora, se calcula esto para 2 y para 1, menos 1. Y se resta. Entonces, el área contenida entre estas dos curvas vale 9 medios, 4,5 unidades cuadradas. Tiempo 3, encontrar el área limitada entre x al cuadrado menos x menos 2 y el eje x. Esta es una parábola abierta hacia arriba. Aquí no nos dice cuál es el vértice. El vértice tendríamos que calcularlo nosotros. También se puede calcular como esta es x menos 2 por x más 1, ¿no ve? Entonces, las dos intersecciones con el eje x son menos 1 y 2. Menos 1 y 2. Y el vértice va a estar al centro.
¿Cómo se obtiene? Se suma 2 más menos 1, queda 1. Entre 2, la mitad tiene que estar 0,5. Entonces, el vértice queda a 0,5. Arriba o abajo. Entonces, 0,5, ponemos aquí 0,5 al cuadrado, va a ser un cuarto. Menos un medio. Va a quedar menos un cuarto. O sea que va a ser menos 2 menos un cuarto. Menos un cuarto menos 2 igual. Va a ser menos 9 cuartos. O sea que está debajo del eje X. La parábola tiene un vértice que está en un medio y menos 9 cuartos. Así. Un medio y menos 9 cuartos. 4,5. Y entonces tenemos que sacar las intersecciones, porque aquí tenemos también dos curvas. La curva de arriba, que va a ser el eje X, y la curva de abajo, que va a ser nuestra parábola. ¿Dónde se interceptan? Se interceptan en menos 1 y 2, que yo ya calculé. Entonces, menos 1 y 2, entonces suman 1 más menos 2 más menos 1 da 1. Entre 2, 0,5. Entonces, su vértice está en 0,5. Y para 0,5 pone aquí 0,5 al cuadrado da 0,25. Menos 0,5 da menos 0,25. Menos 2 más da menos 2,25. Que son los 4 medios. O 9, 4 cuartos, ¿no? Va, 9 cuartos. Entonces, así. Entonces, en este caso, también seguimos la misma fórmula. Área entre curvas, solo que esta vez tomamos como curva el eje X. Entonces, su ecuación va a ser y igual 0. La primera, f de x, y igual 0. Y g de x va a ser esta otra. X al cuadrado menos x menos 2. Entonces va a ser 0 menos paréntesis x al cuadrado menos x menos 2. Entonces ahora sacamos los paréntesis y eliminamos el 0. Y va a ser la integral de menos x cuadrado más x más 2. Más x más 2. En dx. Entonces esto se integra y nos va a dar menos x al cubo tercios más x al cuadrado medios más 2x desde menos 1 hasta 2. Entonces ya saben, esto hay que ponerlo a la máquina con x igual 2 y después con x igual menos 1 y restarlos. Quedan 7 medios. Entonces ya saben, cuando son áreas que quedan debajo del eje X, hay que hacerlas así. Hacemos una curva que es el eje X y la otra que es el área, la curva que queda debajo. Para que no nos quede negativa, porque si no nos va a quedar una área negativa y eso no es cierto. Todas las áreas son mayores que 0. Mayor o igual que 0. Ocasionalmente dos gráficas se interceptan en más de 2 puntos. Aquí se ha interceptado en 2 puntos. Aquí también se ha interceptado en 2 puntos. Y ocasionalmente dice se interceptan en más de 2 puntos. Al determinar el área de la región entre esas curvas, es necesario encontrar todos los puntos de intersección, todos. Si se interceptan 5 veces, hay que encontrar los 5 puntos. Y comprobar cuál de las gráficas está encima de la otra, en cada intervalo, determinado por esos puntos. Entonces, hay que igualar, como siempre, una va a ser nos dan f de x y g de x, pero atención, no hay que dejarse engañar. Estos f de x y g de x no son los de la fórmula, son simplemente que así se han llamado estas dos curvas. Nosotros veremos cuál está arriba en cada intervalo. Entonces, fíjense, esto es un cubo, un polinomio cúbico y esto es un polinomio cuadrático. Esta es una parábola cúbica que es así como va a ir la punta del ratón. Así, ¿no? Viene de abajo, da una vueltita y se va para arriba. Y esta es una parábola abierta hacia abajo, o sea que va a ser así. Y teóricamente entonces tiene la posibilidad de encontrarse 3 veces.
Esta va a ser mi parábola cúbica y esta va a ser mi parábola cuadrática. Entonces tenemos que encontrar 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar dónde se encuentran? Donde se cruzan, la igualamos. F de x igual g de x. Y ponemos todo en el primer miembro, lo igualamos a 0. Nos queda x al cubo menos 27, 3x al cubo menos 27x igual 0. Entonces dividimos entre 3 y nos queda, o sacamos 3x del factor común, y nos queda x al cuadrado menos 9 por 3x. Entonces aquí tenemos el x al cuadrado menos 9 es x menos 3 por x más 3. Entonces esta ecuación tiene 3 soluciones. X igual menos 3, x igual 0 y x igual 3. Menos 3, 0 y 3. Entonces, que se cortan 3 veces. Entonces, 3 veces en menos 3 en 0 y en 3. Entonces, ahora tenemos que ver en la primera, tenemos que integrar entonces nosotros en dos partes, desde menos 3 hasta 0 y desde 0 a 3. Porque aquí la que está encima es la cúbica y aquí está la que está encima, aquí es la cuadrática. Entonces vamos a integrar desde menos 3 hasta 0 con f de x menos g de x. Ahora estos f de x y g de x son los del problema. Estos, no los de la fórmula. Más la integral de 0 hasta 3, ahora de g de x menos f de x. Porque aquí la que es g de x está encima, menos f de x que está debajo. En el hecho, primero calculamos f de x menos g de x y ya la tenemos, porque es lo que hemos usado para determinar los cortes, ¿no? Da x al cubo menos 27x, no igual a 0, pero da x al cubo menos 27x, porque es restando la una menos la otra, ¿no? X al cubo menos 27x. Y en la segunda parte es al revés, 27x menos 3x al cubo. Entonces, no hay para qué hacer dos trabajos. Esta es g de x menos f de x, el revés de esta, menos la esta. Entonces va a ser 27x menos 3x al cubo. Integramos ahora. De ser de menos 3 a 0, la integral de esto va a ser cuarta cuartos. O sea, 3 cuartos x a la cuarta. Y aquí cuadrado tercios, cuadrado medios. Va a ser menos 27x al cuadrado medios. Y aquí al revés, 27x al cuadrado medios menos 3x a la cuarta cuartos. Entonces sacamos, evaluamos cada una tiene dos valores. En menos 3 y en 0 es esta. Más en 0 y en 3 es esta otra. Cuidado que se equivoquen ahí, y eso es álgebra. Yo ya no vamos a perder más tiempo en eso, pero ustedes tienen que saber que hay que hacerlo con todo cuidado para no equivocarse. Y el área contenida va a ser entonces 243 medios. Estos elementos de área lo vamos a dejar para que cada uno lo lea. Es complementario para problemas que un poco más difíciles, en los que hay que pensar un poco más libremente. Pero nosotros lo vamos a dejar así. Estos ejercicios pueden hacerlos 215. Pueden calcular eso. Pueden hacer un esbozo de la región limitada entre estas gráficas y calcular el área de la región. Lo que sea para la segunda parte lo dejan. Ya ustedes se van a dar cuenta. Entonces pasamos al capítulo de técnicas de integración. O sea que ya hemos terminado lo que son áreas. El área bajo una curva y el área entre dos curvas. Con eso se supone que nosotros podemos calcular sin problema áreas. Simplemente podemos tener problemas en la integración, porque para resolver esos problemas también necesitamos encontrar primero la antiderivada.
y evaluarla en x igual a y en x igual b, ¿no es cierto? Entonces ahora volvemos a encontrar la antiderivada y por eso entonces ahora vamos a entrar a un capítulo que se llama técnicas de integración. Esto de nuevo entonces antiderivada. Dos métodos, dos técnicas, la integración por sustitución y la integración por partes. Primero, lo que ya vimos en el capítulo antepasado, una de las técnicas puede ser reemplazar la variable del integrando, el de x, por una nueva variable que nos dé un integrando más sencillo. Eso es lo que vamos a hacer sustitución. Aquí dice, todo lo que conocemos hasta ahorita es esto, dice. La integral de una constante es a por x más constante. Estas son todas son constantes, son integrales indefinidas. O sea que todas llevan más constante atrás. La ley de la potencia simple, x elevado a n más 1 partido por n más 1 más constante. La ley de la potencia general, u elevado a n por dv de x. Entonces, igual también va a ser un más 1 partido por n más 1, más constante. La integral de 1 partido por x por dx, que es el logaritmo natural de x, ¿no? Esta es la única que no entra. Aquí dice distinto de 1, distinto de menos 1 tiene que decir. Porque menos 1 más 1 da 0. Entonces, cuando vale menos 1 es esta, que es la integral de 1 partido por x por dx, que es el logaritmo natural. Y si es 1 partido por u, entonces logaritmo natural de u. Pero tiene que estar de u en dx también. Entonces, la integral de 1 partido por u, por du en dx por dx va a ser, que es igual a esto, va a ser igual al logaritmo natural de u más constante. Y la de una exponencial simple, e elevado a la integral de e a la x por dx va a ser e a la x más constante. Y la general de e a la u, de e a la x sería e a la u. La integral de e a la u por du en dx por dx va a ser e a la u más constante. Dice, con un poco de experiencia en integración, nos podemos dar cuenta fácilmente de que la integración no es tan sencilla como la derivación. O sea, porque con la regla de la cadena nosotros podemos derivar cualquier cosa. Si sabemos las reglas, ya está listo, ¿no? Entonces, aquí en integración interviene mucho más la experiencia y la habilidad que tenga uno para integrar, porque no es tan sencilla. Entonces, ya se ve que no tiene casos en que nos podemos plantar y nos plantamos. Una de las partes principales de cualquier integración es el reconocimiento de la fórmula o de las fórmulas de integración básica que se usarán para resolver el problema de integración concreto. O sea, si reconocemos el integrando como formado por ecuaciones derivadas de ecuaciones básicas, ¿no? Si reconocemos el integrando, ¿cómo es que podríamos integrarlo? Esto requiere la memorización de las formas básicas. Ya hemos visto las fórmulas básicas de integración, de derivación. Entonces, esas fórmulas deberían estar en la cabeza. Deberíamos estar familiarizados con los varios procedimientos para reescribir los integrandos de modo que se adecúen a alguna de las fórmulas básicas y bastante práctica. Por ejemplo, consideremos el ingenio que se requiere para integrar una expresión como esta. La integral de 5x por dividido entre x más 1 más 3 al cuadrado. Entonces, esta podríamos integrar como la potencia, como x más 3 elevado a menos 2, siempre que hubiera du en dx aquí, pero no hay du en dx, porque du en dx sería 1. Y aquí tenemos 5x. Si tuviéramos 5 no habría problema, pero tenemos 5x.
Y sin embargo, tenemos que integrar esto. Entonces, dice, consideramos requiere un poco de conocimiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí para hacer desaparecer esta X, digamos? Entonces, se puede hacer lo siguiente. Les restamos y el 5 lo sacamos delante. Entonces, arriba tenemos solamente X. Y el X, para hacerlo desaparecer, le podemos sumar y le podemos restar 3. ¿Sí? Le sumamos y le restamos 3. Así. Y lo vamos a separar en dos partes. X más 3, partido por X más 3 al cuadrado, y X y menos 3. La otra parte sería, no, la una parte va a ser X más 3, partido por X más 3 al cuadrado, y el resto va a ser menos 3 partido por X más 3 al cuadrado. Esta podemos simplificar y nos queda 1 partido por X más 3. Y aquí nos queda, la segunda parte nos queda menos 3 por X a la menos más 3 a la menos 2. O sea que esta la podemos integrar por la fórmula general de la potencia. Y esta la podemos integrar por la fórmula del logaritmo, de U. Así sería. No sé por qué está tan chiquitito esto. Entonces, la primera integral, que aquí lo estamos separando en dos integrales. Una parte es esta y otra parte que es esta. Entonces, la primera parte, como es 1 partido por U por dx, va a ser 1 partido por U por du en dx por dx, esta. Entonces, 1 partido por U va a ser x más 3. 1 partido por x más 3 por la derivada de x más 3, pero la derivada de x más 3 es 1. Entonces tenemos du en dx más por dx. Entonces esta es, la integral de esto es logaritmo natural de x más 3. Más la integral de esto también tiene du en dx, que es 1. Entonces va a ser x más 3 elevado a n más 1, menos 3 más 1 va a ser menos 1, dividido por menos 1. ¿No? A la menos 1 dividido por menos 1. Entonces va a quedar y partido por 3. Lo que va a ser tercios, ¿no? X va a ser U elevado a n más 1 partido por n más 1. Y n más 1 es menos 1. Y aquí partido por menos 1. Ese menos 1 se va con este menos y queda más. Y el 3, que es partido por 3, 3 se va con este 3. O que no, queda 15. No, claro, no es 3, pues. Es x más 3 elevado a menos 1 partido por menos 1. Entonces vamos a tener 3 por 5, 15. Entonces esa es la idea. Hemos aquí, pero fíjense que aquí hemos tenido que emplear ya conocimientos de álgebra. Cómo podemos sumar y restar 3 de manera de poder hacer desaparecer, decía yo, el X. Claro, ha desaparecido porque en una parte hemos hecho que sea lo mismo de abajo, X más 3. Entonces simplificamos y nos quedamos con 1 partido por X más 3. Y la otra parte no tiene X arriba. Entonces dice, ¿cómo supimos que sumar y restar 3 sería la solución para evaluar esa integral? ¿Quién supo? Hemos tenido muchos años de práctica, por eso lo subimos. O sea que la gente que no se ha mateado haciendo todos ¿cómo se llama? Esos métodos de sumar, restar y multiplicar o dividir. Sin embargo, afortunadamente, la técnica de sustitución puede ayudarnos a resolver integrales como esta sin haber tenido tanta práctica. Para aplicarla necesitamos hacer un cambio de variable que nos permita reescribir el integrando de manera que podamos aplicar una de las reglas básicas de integración. De eso se trata, entonces, de tener un integrando que sea más sencillo.
y al cual podamos aplicarle ya las fórmulas básicas que conocemos. En general, una de las etapas críticas de este procedimiento es volver a reescribir dx en términos de la nueva variable. En general, si usamos esta sustitución, u igual a f de x, entonces su derivada de u de x va a ser f' de x. Y lo que necesitamos nosotros es du. Du que va a ser igual a f' de x por dx. Es como si estuviéramos despejando de aquí, ¿no? Du igual a f' de x por dx. Así. Entonces, queremos resolver el mismo problema de arriba, pero por sustitución. Lo primero que hacemos es sacar el 5 delante. Perfecto. Y ahora vamos a sustituir el x más 3 por u. Entonces, ahora tenemos que derivar esta ecuación para sacar cuánto vale dx en función de du. Entonces, derivamos aquí, aquí despegamos x, que va a ser igual a u menos 3. Entonces, ahora sacamos du en dx, de x en du, igual 1. Y entonces du es igual a dx, o dx es igual a du. Yo lo haría aquí nomás. Aquí derivaría de u en dx igual 1. Porque aquí están calculando de x en du. También se puede calcular y sacar de u en dx. Entonces, para la sustitución que estamos planeando, la derivamos o la diferenciamos. Entonces, du, no de u en dx, sino du, va a ser igual a f' de x, que va a ser 1, multiplicado por dx. Así. Entonces, ahora reemplazamos en esta ecuación, en esta integral, todos los lugares donde tiene que desaparecer x y dx. No puede quedar en ninguna parte x. Entonces, arriba, aquí despejamos x y tenemos igual 1 menos 3. Entonces, arriba ponemos 1 menos 3. Y abajo ponemos u al cuadrado. Entonces, y de x lo reemplazamos por du. Entonces, esta nueva integral, increíblemente, es más fácil que esta. Y no tiene ninguna x por ninguna parte. Entonces, ahora podemos separarla en dos partes, así. Va a ser la integral de 1 menos 3 partido por u al cuadrado por du. Ahora dividimos la integral de u partido por u al cuadrado menos 3 partido por u al cuadrado. Esta se simplifica y queda 1 partido por u. Y la otra queda nomás 3 partido por u al cuadrado. Entonces ya podemos integrar cada una. Esta es 1 partido por u por du. Va a ser logaritmo natural de u. Y esta va a ser 3 por x a la menos 2. Va a ser 3 por x a la menos 1 partido por menos 1. Y entonces ya tenemos la solución en términos de u. Pero no nos interesa u. Así que volvemos a reemplazar u por x igual a x más 3. Aquí. Entonces, la solución, repasando, ya u por x más 3, tenemos logaritmo natural de x más 3. Más 3, más 15, por x más u, más 3, elevado a menos 1. Entonces, los pasos necesarios para utilizar este método son, primero, definir la variable u, la nueva variable, como función de x. Generalmente será alguno que aparezca en el integrando, ¿no? En la parte como x más 3. Y segundo, exprese x y dx en términos de u y de u. Tercero, volver a escribir la integral, pero sin x ya. O sea que en términos de x, de u y de u, de u y de u. Y trate de reconocer una o varias fórmulas básicas de integración. Si eso no es posible, será necesario probar otra sustitución
otra variable, la b y d. Después de integrar, escriba el resultado en términos de x. Y vamos a hacer una pausita de 5 minutos. Entonces, seguimos con lo mismo. Aquí entonces se trata de conseguir un integrando que sea más sencillo. Y por supuesto lo que está molestando sería el x cuadrado menos 4, ¿no? Entonces u va a ser x cuadrado menos 4, así tendríamos raíz de u, que es más fácil. Sí, con lo cual tenemos, derivando esto, tendríamos de u igual 2x, que sería prima, 2x por dx. Así, de u igual 2x por dx. De aquí tenemos, en el integrando, tenemos x por dx. Entonces despejamos x por dx y se nos queda du medios. Entonces la integral va a ser un medio, este se va para acá, ¿no es cierto? Y va a quedar x por dx igual de un medio. Bueno, se está poniendo un medio por 2, para que quede 2x por dx. Es lo mismo, ¿no? Entonces aquí, ahora reemplazamos u elevado a un medio por du en dx por du. O sea que u elevado a un medio por du. Entonces esto ya se integra como la fórmula general de la potencia o la fórmula de la potencia simple. A la 3 medios partido por 3 medios. Entonces sería, el 2 se va a multiplicar, se divide entre este 2 y queda un tercio. Un tercio de u a la 3 medios por más constante. Y la u es x cuadrado menos 4. Se los reemplaza de nuevo. Aquí podríamos hacer u igual, el denominador es lo que está molestando. Entonces hacemos u igual, y bueno, y el e, ¿no? U igual 1 más e elevado a 3x al cuadrado. Entonces ahora derivamos y tenemos de u, y ahora la derivada de esto, que es la derivada de u por du, aquí, e elevado a x es así, pero e elevado a u, su derivada es e elevado a u por du en dx, y la integral va a ser por du en dx por dx. Entonces la derivada va a ser e elevado a u por du en dx, que va a ser 3 por 2, 6x por dx. Entonces va a ser 6x por e elevado a 3x al cuadrado por dx. Entonces con esto ya tenemos aquí en el numerador x por e elevado a 3x al cuadrado por dx. Aquí tenemos 6 veces, entonces multiplicamos y dividimos por 6 y tenemos así. 1 partido por 1 más e elevado a 3x al cuadrado por 6x por dx, que es esto de acá, que sería du. Entonces sería 1 partido por u por du. Esto es logaritmo natural de u. Entonces, cuando reemplacemos va a ser el 1 más 3 1 más e elevado a 3x al cuadrado, logaritmo de eso, ¿no es cierto?, por un sexto. Integral, hay que evaluar. Aquí también lo que molesta es el x al cuadrado. Entonces podríamos hacer x, digo, el x menos 4. Podríamos hacer u igual a x menos 4. Así. U igual a x menos 4, entonces derivando de u igual de x. Entonces, reemplazamos aquí despejando x nos sale u más 4. Entonces, u más 4, aquí sacamos u más 4, abajo que va a ser u elevado a menos un medio, así, por dx y dx es de u. Entonces, esta es la nueva integral.
pero podemos multiplicar y nos queda a los 2 medios menos 1 medio, queda 1 medio. Más 4 por u elevado a menos 1 medio. Entonces podemos integrar cada una para sí. Y esto sería u elevado a 3 medios partido por 3 medios. Y esto sería u elevado a 1 medio partido por 1 medio. Más constante de integración. Entonces, una vez que está así, ya llevamos, reemplazamos de nuevo u por x menos 4. Y el 3, el 2 va para arriba, 2 tercios, 8. Y aquí, bueno, se puede, como es esta 3 medios, esta la 1 medio, entonces podemos factorizar 1 medio y queda así también. Volviendo a reemplazar, queda así nuestra integral. Esta de acá podemos hacer u igual raíz de x menos 1, todo el denominador. Entonces de ahí vamos a resultar despejando raíz de x, va a ser u más 1, ¿no? Y x va a ser u más 1 al cuadrado, así. Entonces, cuando está en esta forma, podemos derivar. Y vamos a tener de x igual a 2 por u a la menos 1 más 1 por du. Así. Y reemplazamos. Aquí tenemos raíz de x menos 1, que es u, en el denominador. Y arriba tenemos de x, que vale 2u más 1 por du. Así. Entonces, ahora, este x entra acá. Va a ser 1 más 1 partido por u por du. Y se puede dividir u entre u va a dar 1, aquí 1 partido por u. Entonces la integral de u va a ser u, y la integral de 1 partido por u por du va a ser logaritmo natural de u. Sí. Y reemplazamos u por, de nuevo, raíz de x menos 1. En toda esta álgebra hay que tener mucho cuidado. Yo ya la estoy pasando rápido porque se supone que ustedes pueden estudiar eso solitos, ¿no? En la álgebra uno, donde más puede equivocarse uno, pero eso es álgebra. Cuando ustedes van con cuidado, con calma, reemplazando, no hay problema. No debe quedar la impresión de que existe una sola sustitución. Claro, eso dice, no, pero hay una sola forma de no. Hay varias formas aquí. Por ejemplo, podríamos haber simplemente hecho u igual raíz de x, sin el menos 1, por ejemplo. También, seguro que hubiera resultado igual integrable, por decir alguna cosa. Por ejemplo, en el último ejemplo, si hubiera pasado u igual raíz de x, también se habría podido integrar sin problemas. Para ganar experiencia en ello, se sugiere al lector hacerlo por cuenta propia. O sea, resuelvan eso haciendo así. A ver, resolver ese problema y ver si resulta más fácil o más difícil que lo que hemos resuelto nosotros aquí. Pero no hay una sola sustitución. Nosotros es más bien entonces una de las habilidades que hay que tener es ver cuál es la mejor. Pero hay muchas sustituciones que nos van a dar mejor que lo que tenemos. Porque se supone que nuestra integral es muy difícil, porque es aquí, por ejemplo, integral de 4x partido por la raíz de 2x menos 3. Entonces aquí lo que molesta es la raíz de 2x menos 3. Hacemos que sea, por ejemplo, u. O también 2x menos 3 igual u, también puede ser. ¿Por qué no? Aquí lo que se está discutiendo es que la nueva variable, cuando es una integral definida, de x igual 2 a x igual 6, en la nueva variable va a ser u cuadrado, ¿no? O sea, u igual raíz de 2x menos 3, el denominador. Entonces, si le vamos al cuadrado, va a ser u al cuadrado igual a 2x menos 3. Despegamos x y nos queda x igual u cuadrado más 3 partido por 2, así.
Entonces nosotros podemos evaluar los límites. Era de x igual 2 a x igual 6. Entonces ahora ponemos los nuevos límites para saber de u hasta dónde va. Aquí está para x igual 2. Aquí podemos ser mejor aquí, ¿no? En la original, aquí. Para x igual 2, ponemos 2 por 2, 4, menos 3, 1. Entonces, desde u igual a 1 hasta x igual 6, 2 por 6, 12, menos 3, 9. La raíz de 9 es 3. Entonces, hasta u igual 3. De 1 a 3. Quiere decir que una vez que, si es una integral definida, ya no tenemos razón para volver a x. Podemos evaluar con los nuevos límites. U de 1 a 3, ya no de x de 2 a 6, sino que u de 1 a 3, y nos quedamos en eso, y como lo que nos va a interesar es un número, ahí ya no aparece ni x ni u. Entonces, por supuesto que no había necesidad de volver a x. Hay que estudiar, podemos interpretar geométricamente esta ecuación, dice, bueno, léanlo. Aquí otra, la integral de menos 3 a 3 medios de x al cuadrado por la raíz de 3 menos 2x de x. Entonces aquí podemos hacer u igual esta raíz, o simplemente no, o simplemente lo que está dentro, 3 menos 2x, o todo, raíz u igual raíz. Entonces u al cuadrado va a ser 3 menos 2x. Entonces aquí podemos despejar y nos queda 2x, 3 menos u al cuadrado partido por 2, nos queda x. Y ahora podemos derivar. Para hacer la sustitución de x igual, derivamos esto que va a ser menos 2u medios por du. Y los nuevos límites van a ser cuando x es igual a 3, ahí ponemos 3. Vamos a hacer aquí, para x igual a menos 3, va a ser más 6, más 3, 9, 3. De las raíces son 3. Desde u igual a 3, 3 medios, ponemos aquí 3 medios. Entonces 2 por 3 medios va a ser 3, y 3 menos 3 va a dar 0. Entonces de 0 a 3, de 3 a 0, de 3 a 0. Da esta nueva integral. Ahora, una vez que la hemos integrado, no necesitamos cambiarla de 3 a 0, queda de 3 a 0. No importa que no sea como aquí, de menos 3 a 1 medio, queda de 3 a 0 y así hay que calcular. No hay problema. Otro ejemplo que está más bien, estos ejemplos están más bien puestos por los límites de integración. Así que mírenlos. Sería, esta es la probabilidad de que algo resulte de alguna manera, pero nosotros no hemos estudiado eso, ustedes no han estudiado eso todavía, entonces déjenlo este problema. Pero si quieren, lo van a mirar, la parte matemática es tal como está aquí. La interpretación de las propiedades de la probabilidad de que suceda algo o no suceda, eso ya lo van a estudiar después, en probabilidades. Entonces, con esa sería la sustitución. Sustituir la variable x por una nueva variable completamente. Entonces, en el integrando ya no aparece ni x ni dx. Aparece solo la nueva variable u y de u. Otro método, el método de integración por partes. Entonces, vamos aquí. Se supone que nuestra función proviene de un producto, de u por b. Es una parte de u por b. Entonces, nosotros sabemos que la derivada de u por b es igual a u' por b más u por b'. O u por db de x más b por dv de x. Ahora, dv de x
es U' y de B de X es B'. Y estos son... Entonces puede ser, cuando se trata de la integral de esto, integral de U por B por dx, sería la integral de U por B' por dx, más la integral de B por U' por dx. Multiplicar todo por dx. Nos saldría así. Y la integral de esto sería, por supuesto, V, ¿no? Porque es la derivada de todo esto. Entonces la integral sería V. Y aquí sería la integral de U por B' por dx más B por U' por dx. Entonces este B' por dx es de B. Y este U' por dx es de U. Entonces saldría U por B igual a la integral de U por dB, U por dB más integral de B por du. Entonces nosotros suponemos que lo que nos está haciendo integrar es una parte de esto, de este producto, que es U por dB. Entonces podemos despejar U por dB, la integral de U por dB, y sería igual a U por B menos la integral de B por du. Entonces, si ustedes se fijan, cuando nos den una integrando, nosotros vamos a decir qué parte de ese integrando es U y qué parte es de B. Y entonces vamos a integrar no lo que nos han dado, sino la otra parte, la otra integral, que puede ser mucho más simple que la original. Entonces, digamos que vamos a integrar por partes. Una parte sí y la otra parte no. Vamos a cambiar la parte que se va a integrar, suponiendo que proviene de un producto. Entonces, aquí dice, esta expresión indica que una integral dada puede expresarse en términos de otra integral. Esta integral puede expresarse en términos de la nueva integral, dependiendo de la elección que se haga para U para B. Puede hacerse que sea más fácil la evaluación de la segunda integral que de la primera. Entonces esta puede ser más fácil que esta. Como la elección de U y de B es crítica para el proceso de integración por partes, proporcionamos la presente guía. Guía para integración por partes, sugerencias. Dice, ¿cómo escogemos cuando nos dan la integral de f de x por dx? Tenemos que llamarla, la una parte la vamos a llamar de ese f de x por dx, la una parte la vamos a llamar u, y la otra parte la vamos a llamar db. Así. Entonces, ¿cómo sabemos qué parte la vamos a llamar u y qué parte la vamos a llamar db? Hay muchas posibilidades. Entonces, aquí está cómo hay que escoger esas dos partes. Entonces, hay que escoger db de manera que sea la porción más complicada del integrando, que estando sola podría evaluarse directamente por alguna de las fórmulas básicas. Y U será entonces el resto del integrando. O bien, podemos hacer que U sea la porción del integrando cuya derivada de U de X es más sencilla que la original, que U. Entonces dB será el resto del integrando. Estas son solo sugerencias y no deberían ser seguidas ciegamente. Entonces hay una de dos posibilidades. Escoger primero dB o escoger primero U. Si escogemos dB, dB tiene que ser la parte del integrando que es la más difícil de integrar solita, que se puede integrar solita sin necesidad de hacer trucos. Esa sería dB. O U lo escogemos de tal manera que al derivar, U' salga más sencilla que U. Entonces, por ejemplo, integral de x por e a la x por dx. Si fuera solamente la integral de e a la x, sería e a la x, ¿no ve? Porque la derivada de e a la x de e a la x es e a la x. O sea que la integral de e a la x por dx es e a la x. Pero esto no es e a la x, sino que es x por e a la x por dx. ¿Entiendes, no? Aquí hemos hecho
Sí, ya hemos avanzado mucho, hemos avanzado harto. Aquí. Miren, la integral de e a la x por dx es e a la x, más constante. ¿De dónde viene esto? Viene de que la derivada de e a la x es e a la x. ¿No? ¿Se acuerdan? La derivada de e a la x es e a la x. Entonces, ahora, la integral de e a la u por du de x también es como si fuera e a la u por du, porque todo esto es du. Entonces, vamos a sacar esta parte. Nos están pidiendo que sea x por e a la x por dx. Pero siempre que se puede integrar como e a la u, aquí la integral de e a la u por du en dx igual a d por dx va a ser e a la u. Pero siempre que tengamos du en dx. Si no tenemos du en dx, no se puede integrar así. Y entonces tampoco no es, si fuera la integral de e a la x, sería e a la x directamente. Entonces eso, en la integral que nos han dado, era x por e a la x. Entonces ese x no es du en dx, no es. No, aquí, la integral de e a la x, eso hay que integrar. Entonces dice, hay muchas posibilidades de escoger. Por ejemplo, es x por e a la x por dx. Entonces, u podría ser x y db podría ser e a la x por dx. Esto justifica porque la derivada de u es más sencilla, la derivada de x va a ser 1. Es más sencilla que x, porque es de grado 0, la derivada, y la original es de grado 1, que es x. Y por otro lado, el db también podríamos decir que es la parte más difícil de nuestro integrando, que se puede integrar sin necesidad de tablas. También podríamos escoger, por ejemplo, poner el x aquí, va a ser e a la x por dx. Aquí, al derivar u de u, porque necesitamos, fíjense, volvamos a la fórmula, vamos a integrar por partes. Tenemos la integral de u por db. Primero tenemos que integrar b, porque tenemos que tener u por b. Y segundo tenemos que determinar de u, porque vamos a integrar, ya no vamos a integrar u de b, sino que b de u. Entonces, cuando tengamos u, tenemos que derivarla. Y en lo posible, esta derivada tiene que ser más sencilla que u. Y aquí, de b, tenemos que integrarlo. Entonces, tenemos que poderla integrar, porque si necesitamos hacer todavía todo un tratado para integrarla, entonces no sirve. Entonces, va a ser la parte de la integral que se puede integrar directamente, sin necesidad de hacer trampas. Entonces, no se olviden de esta fórmula. Entonces, aquí, al derivar u de u va a ser e a la x. Pero e a la x es que sea más fácil. Dice, no, es igual, no es más fácil, es lo mismo, porque no ha bajado de grado nada. U' es igual a e a la x. Ahora, si el integrando de b es e a la x por dx, su integral es x al cuadrado medios. Perfecto, eso sí, pero quién sabe, no es la parte más difícil que se puede integrar, pero se puede hacer y se puede hacer. Aquí también, así. U podría ser 1 y db podría ser todo esto, pero claro, esto es una burrera, digamos, ¿no? Porque no arreglamos nada. Y podría ser así también, pero así sería peor todavía. Entonces, dos posibles buenos son estos. Entonces, siguiendo las sugerencias dadas, escogemos la primera opción, ya que e a la x es la parte más complicada del integrando que se puede integrar directamente. Entonces, hacemos db igual e a la x por dx.
dijimos que db teníamos que integrarla. Entonces su integral va a ser b igual e a la x. ¿Sí? Esta es de b, entonces su integral es b igual e a la x. Aquí no tomamos en cuenta las constantes, porque se anulan, ¿no? Aquí hay el tratamiento de las constantes para ver que se anulan, pero no se preocupen por las constantes, desaparecen. Y aquí tenemos u, entonces hay que derivar, nos va a tener de u igual de x. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a tener, ahora vamos a sustituir. La integral de u por db es igual a u por b. Entonces aquí tenemos u por b. E a la x por x, pues será x por e a la x, entonces u por b. Menos la integral de b por du, b es e a la x y du es de x. Entonces va a ser integral de e a la x por dx. Fíjense, entonces hemos sustituido esta integral que no se podía integrar directamente, de x por e a la x, por esta integral que sí se puede integrar directamente, porque su integral es e a la x. Ya hemos hecho aquí. Entonces va a ser x por e a la x menos e a la x, que es la integral de esto, más la constante, que es lo que nos estaba faltando. ¿Ya? Entonces ese sería el resultado. Entonces dice, solamente al final incluimos la constante. Aquí está la demostración de que no se necesita hacerlo antes. Léanla. Aquí, ejemplo 2. Hay que evaluar x al cubo por logaritmo natural de x por dx. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a escoger? Escogeríamos u igual logaritmo natural de x. Y db escogeríamos el resto, que sería x al cubo por dx. Eso sería lo más simple, o sea, la derivada entonces de si b es si u es igual al logaritmo natural de x, su derivada u' va a ser 1 partido por u, por x, por dx. Sencillísima, mucho más sencilla que el logaritmo natural. Entonces dice, en este caso, x al cubo se integra más fácilmente que el logaritmo natural de x. Por lo que escogemos la parte, lo escogemos como parte de b, a x al cubo. Entonces x al cubo va a ser de b. Sí. X al cubo va a ser, x al cubo por dx va a ser de b. Y lo que nos queda va a ser u. Entonces u va a ser igual al logaritmo natural de x. Y como tenemos u, tenemos que derivar. Entonces db va a ser x al cubo por dx y u va a ser el logaritmo natural de x. A este hay que integrarlo y a este hay que derivarlo. Entonces la integral de esto va a ser x cuarta cuartos. Y la derivada de esto va a ser 1 partido por x por dx. Entonces ahora armamos de nuevo todo. La integral de u por db va a ser igual a u por b, que es este por este, menos la integral de b por du. De x al cubo por 1 partido por x por dx. Entonces aquí se van x al cubo con x a la cuarta, queda x al cubo. Y resulta que hay que integrar x al cubo por dx, que es súper sencillo. Y la primera parte es x a la cuarta cuartos por el logaritmo natural de x. Así. O sea, entonces esta integral va a ser x a la cuarta cuartos, ¿sí? Por un cuarto de 16avos, más constante. Así. Evaluar x al cuadrado por e a la x por dx. Aquí hacemos lo mismo, que u sea igual a x al cuadrado y db será e a la x por dx. Entonces, pero tenemos que hacerlo 2 veces ahora. Este método se puede hacer varias veces. Siempre que la que obtenemos sea más simple que la primera y la segunda más simple que la, o sea, la tercera más simple que la segunda, así. Entonces aquí tomamos db como e a la x por dx
Y el resto, que es x al cuadrado, lo obtenemos como u. Entonces aquí integramos, b tenemos e a la x. b igual a la x. Y de u va a ser de u igual 2x por dx. Entonces ahora la integral va a ser u por b, x al cuadrado por x al cuadrado, e a la x, menos la integral de b por du, b a la x por 2x por dx. Así. Entonces va a ser la integral de x al cuadrado por dx, e a la x, va a ser x al cuadrado por e a la x, menos, fíjense, esta nueva integral es x por e a la x, ya no es x al cuadrado. O sea que x ha bajado en 1 grado. Y ahora podemos repetir el trabajo. Para integrar esta ya también, hacemos de b igual e a la x por dx. Y lo que queda, que sería 2x, sería u. Entonces podemos integrar de b, que sería b sería igual a e a la x, y la derivada de u sería 2x, 2dx, ¿sí? Y por lo tanto tendríamos la integral original igual a x al cuadrado por e a la x menos, ahora tendríamos que poner de nuevo u por b, 2x por dx, 2x por e a la x, menos 2x por e a la x, más la integral de b por du, que sería 2e a la x por dx. ¿Sí? Y listo, esta parte ya se integra sola. 2 veces la integral de la e a la x. Entonces tenemos eso, que va a ser la solución. Entonces, fíjense, se puede aplicar repetidas veces, pero hay que hacerlo en la misma dirección. Si lo hacemos en la dirección contraria, deshacemos lo que hicimos la primera vez. Aquí la primera vez tomamos b igual e a la x. La segunda vez tenemos que tomar de b igual e a la x también. Para seguir haciendo lo que estábamos haciendo en la primera parte. Fracciones parciales, una nueva técnica de integración y por tablas, completando el cuadrado. Aquí, fracciones parciales, lo vamos a aprender enseguida. Integración por tablas aquí, y al final del texto hay una tabla de integrales. O sea, a ver, vamos a ver aquí, acá, voy a sacar y para afuera. ¿Dónde está? Está aquí. ¿Dónde está? Eso, CT. No, estoy mal. O sea, estoy aquí. Cálculo internacional, este vamos a tomar, a ver, este ve. Fíjense que aquí, en la parte de atrás, dice anexo 3, tabla para integrales. Entonces esto hay que copiarse, sacarse una fotocopia. Aquí esta tabla para integrales, para ayudarnos a integrar, está dividida por partes. Una integral que tiene, todas las integrales contienen u a la n, ¿sí? Integrales que contienen a más bu, están por aquí.
que sí, integrales que contienen la raíz de A más BU. Todas integrales que contienen U cuadrado menos A cuadrado, U cuadrado más A cuadrado. Esto vamos a aprender a utilizarlo, pero está en la parte de atrás del texto y ustedes se pueden sacar una copia. Anexo 3, son varias tablas. Entonces, aquí vamos a ver primero para fracciones parciales, después integración por tablas y completando el cuadrado. Entonces, fracciones parciales se trata de lo siguiente. Cuando tenemos que integrar con un integrando racional, polinomio del numerador partido por polinomio del denominador, esto sale bastante complicado de integrar en general. Entonces, si nosotros pudiéramos disgregarlo, aquí, por ejemplo, este viene de este, ¿no? 3 partido por x menos 4, menos 2 partido por x más 3. Si lo sumamos, nos sale este. Entonces, eso es como hemos aprendido en el colegio. Cómo se suman quebrados, ¿no? Entonces, ahora vamos a aprender cómo se separan los quebrados. Porque integrar esto cuesta mucho, integrar esto no cuenta nada. Es un logaritmo y un logaritmo, ¿no es cierto? Ya hemos hecho otras. Hacemos u igual a x menos 4, entonces va a ser de 1 partido por u por du. Va a ser el logaritmo de x menos 4. Este va a ser el logaritmo de x más 3. O sea que integrar esto no cuesta nada, integrar esto nos devanamos la cabeza. Entonces lo que hay que aprender es aprender cómo se separan estas, cómo se vuelve a las originales, separando cada uno de los factores que tiene el denominador. Porque aquí resulta que este denominador tiene dos factores, x menos 4 por x más 3. Entonces, una vez que lo hemos separado, fíjense que no hay problema para integrar. Aquí esto va a ser la integral del logaritmo de x menos 4 y este logaritmo de x más 3. Listo. Entonces, esto hay que aprender. Recordatorio, dice. La x al cubo menos x al cuadrado menos 8x más 12 sería igual a x más 3 por x menos 2 al cuadrado. O sea, nos quieres recordar que, por ejemplo, un polinomio cúbico tiene que poderse descomponer en un producto de n más n factores. Aquí 3 factores, que pueden ser simples o dobles, etc. Entonces aquí, por ejemplo, resulta que este polinomio cúbico tiene 3 factores. Uno que es x más 3 y 2 que son x menos 2 y x menos 2. O sea que hay uno repetido. Entonces los números x igual a menos 3 se llama raíz simple y x igual a 2 se llama una raíz doble. Entonces x menos 3 va a ser un factor lineal simple y x menos 2 va a ser un factor lineal doble. Lineal porque son de primer grado. X más 3 es el primer grado y hay un solo factor, x más 3. Entonces se llama por eso lineal simple. Y en x más 2 también es lineal, x menos 2 también es lineal, pero hay dos iguales, x menos 2 por x menos 2, pues decimos que es doble. Entonces, ¿cómo se hubiera descompuesto este denominador? Lo descomponemos en sus factores lineales. Y por cada factor lineal simple, ponemos una fracción de esta forma. Una constante partido por el factor lineal. Entonces, a partido por x más 3. Y aquí, como es doble, ponemos dos expresiones de esta forma. La primera, x menos 2, partido por x menos 2. O sea, una constante partido por x menos 2, igual que esta. Pero una segunda, que es la constante partido por x menos 2 al cuadrado. Porque es doble. Si fuera triple, entonces hay que poner otra más.
si fuera así, x menos 2 al cubo, aquí, entonces hubiera habido que poner otro factor adicional aquí, un término que fuera más d partido por x menos 2 al cubo. ¿Así? Primer ejemplo, factores lineales simples. Entonces vamos a descomponer esta expresión en sus factores lineales simples. Entonces aquí, por ejemplo, sabemos que el denominador se puede descomponer en x menos 4 por x más 3. Entonces a cada uno de estos factores lineales simples le corresponde una fracción. Sería a por x menos 4 más b por x más 3. Entonces ya podemos descomponer esto siempre que sepamos cuánto valen a y cuánto valen b. Entonces aquí el problema se vuelve ya no integral, sino que conocer cuáles son los coeficientes numéricos. Coeficientes numéricos aquí, entonces vamos a tener, ¿cómo se hace para conocer a y b? Se vuelve a multiplicar aquí este lado para que nos dé el mismo denominador. Este por este y este por este cruzado. Entonces va a ser a por x más 3 y b por x menos 4. Entonces, una vez que lo hemos recompuesto, el denominador de este recompuesto va a ser igual, el numerador de este decompuesto va a ser igual al numerador de este, porque sus denominadores van a ser iguales. ¿Entienden, no? Al sacar de nuevo denominador común, va a aparecer de nuevo un denominador igualito que este. Entonces los numeradores tienen que ser iguales también. O sea que x más 17 tiene que ser igual a por x más 3 más b por x menos 4. Esto que está ahí no es una ecuación, una igualdad, sino que es una identidad. O sea que son idénticos y son iguales siempre. Para cualquier valor de x, tienen que ser iguales. Entonces nosotros, en lugar, si fuera solamente una ecuación, tendríamos que resolver una ecuación con dos desconocidas, ¿no? Incógnitas, a y b. Pero como esto es una identidad, nosotros le podemos dar diferentes valores a x y resolver con esos valores. Entonces los valores que obtendríamos para a y b serían y valdrían para cualquier valor de x. Entonces lo que hacemos es escogernos unos números de x que nos van a hacer que sea fácil resolver esto. Entonces primero vamos a obtener, por ejemplo, que haga 0 aquí este factor y que haga 0 este factor. Entonces vamos a usar x igual a menos 3. Entonces el primer miembro, menos 3 más 17, va a quedar 14. Menos 3 más 17 igual. Aquí va a quedar a por 0, porque menos 3 más 3 va a dar 0. Y b por menos 3 menos 4 menos 7. Entonces de ahí va a salir menos 3 más 17 va a salir 14 igual menos 7b. Y b va a salir igual a 2, menos 2. Y el otro, cuando hacemos x igual 4, vamos a tener 4 más 17, 21. Primer miembro. Y el segundo miembro va a ser 7a. 4 más 3 va a dar 7a. Y aquí va a dar 4 menos 4, 0. B. Entonces va a dar 7a igual 21. Entonces de aquí sacamos a igual 3. O sea que de esta manera hemos resuelto las dos constantes a y b. B menos 2 y a igual 3. Podemos armar. Entonces va a ser 3 partido por x menos 4 menos 2 partido por x más 3. Entonces una vez que está esto así, supongo que es la del ejemplo original, una vez que está así, ya podemos plantear que esta integral es igual a estas dos, a la suma de estas dos integrales. Y cada una de estas se puede integrar en forma sencilla.
Ya está hecho más arriba. El segundo ejemplo. Ejemplo 2, factores lineales y repetibles. Entonces, para aplicar este método, sí, hay que saber descomponer sus factores lineales, un polinomio. Aquí este polinomio x al cubo menos 4x al cuadrado más 4x tiene 3 factores lineales que van a ser x menos 0, por x al cuadrado menos 4x más 4. Y este es x menos 2 al cuadrado. O sea que este había tenido un factor simple que es x menos 0 y un factor doble que es x menos 2 al cuadrado. Entonces se tiene, incluyendo una fracción para cada potencia. Entonces ahora descomponemos la fracción original igual a partido por x, es la primera fracción, más b partido por x menos 2, más c partido por x menos 2 al cuadrado. Y nada más. Ahora, si la recomponemos, entonces el denominador nos va a dar x por x menos 2 al cubo. Y aquí nos va a dar entonces, para recomponer, vamos a tener a por x menos 2 al cuadrado, b por x y x menos 2, así. Y tercero va a ser x por x menos 2. Entonces ahora hay que resolver esta ecuación, que de nuevo es una identidad, y para resolverla tenemos que darle valores a x. El primer valor que le damos es x igual a 0, para que c por 0 nos dé un factor menos. Y aquí dicen sustituyendo x por 2. Entonces el primer valor que toman es x igual a 2. Y aquí ponen 6 por 2 al cuadrado menos 23 por 2 más 16. Igual. Aquí va a ser 2 menos 2, 0. Aquí 2 menos 2, 0. Entonces de aquí, fíjense, cuando hacemos x igual a 2, se eliminan a y b, que tienen 0 y 0. Y queda solamente 2x, 2c. Y en el primer término nos sale 16, que es 24, menos 46, más 16, sale 16, igual a 4a. Entonces, no, esto es 4a, estoy mal aquí. Entonces sale esto igual a 2c. Entonces de aquí sale c igual a menos 3. Segundo valor le damos x igual a 0. Si x vale 0, aquí va a quedar 4a. Y entonces va a quedar c igual a menos 3. Cuando hagamos c igual a 0, va a quedar 4a. Aquí va a quedar 0. Y aquí va a quedar 0. Entonces a va a quedar, solamente va a quedar 4a. Y 16 al extremo izquierdo. Y nada más números críticos. Pero dice, entonces, nosotros tenemos 3 incógnitas esta vez. Pero como había un factor doble,
Ya no tenemos más de esos valores que hacen que uno de los factores sea 0. Y nos falta todavía, hemos resuelto el valor de C, hemos resuelto el valor de A, que es igual a 4. Pero nos queda todavía B, no sabemos cuánto vale. Entonces le damos otro valor cualquiera a X, porque ya no hay más de los valores que eran X igual 2 y X igual menos 3 o 0. Entonces ahora ya habría que dar un valor cualquiera, por ejemplo, el más sencillo de todos, en este caso, X igual 1. Entonces reemplazamos 1 aquí y nos queda así. Ahí entonces de aquí sale B igual 2. Con esto ya tenemos 3 A, B y C resueltos. Jóvenes, se nos acabó el tiempo entonces. Fíjense que aquí podemos integrar este primer término, que es logaritmo natural de X. Podemos integrar el segundo término, que es logaritmo natural de X menos 2. Y podemos integrar el tercer término, que no es logaritmo, es X menos 2 a la menos 1. Hay que tener cuidado. Este nos va a dar, cuando es doble, y a la otra no nos va a dar logaritmo, sino nos va a dar a la menos 1. Sí. Pues este método de fracciones parciales es excelente para resolver integrandos que son integrandos racionales. Aquí tenemos más ejemplos. Esto es solamente para el caso de que sean fracciones propias. ¿Qué quiere decir fracciones propias? Que el grado del numerador tiene que ser menor que el grado del denominador. Aquí, por ejemplo, x quinta y x cuarta. Entonces, esto no es una fracción propia. Entonces, antes de aplicarle lo que acabamos de aprender, hay que dividir de manera que nos quede una parte entera y la fracción propia. Aquí, por ejemplo, si se divide este entre este, queda x más 1 más esta fracción ya es propia. Entonces, el x más 1 se puede resolver sin problema, lo dejamos aparte, y la integral de esto sería lo que habría que resolver. ¿Bien? Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí quedamos. Miren, ¿qué queda? ¿Qué queda de lo que estamos viendo? Aquí pueden terminar ustedes este capítulo, una sustitución que lleva a fracciones parciales. Quiere decir que a veces cuando hacemos una sustitución no resolvemos, pero resolvemos, llegamos a otra forma que esa sí podemos usar fracciones parciales para resolverla, así. Entonces recién ahí resolvemos, ¿de acuerdo? Entonces se combinan dos métodos, uno después del otro. Y aquí tenemos expresiones nomás. Entonces ya está terminado. Todo esto tiene que verlo por su cuenta. Y yo voy a quedar entonces hasta aquí, hasta la página 203, integración por tablas. Entonces esta noche a las 7:30 vamos a hacer integración por tablas. ¿Ya? 7:30, ¿está bien? Pero este otro terminen de leer ustedes y de integrar todo lo que puedan utilizando esas expresiones. Hay una cantidad grande de ejercicios por resolver en el cuadernillo de ejercicios. Entonces, está bien, quedamos aquí y nos vemos a las 7:30. Jóvenes,
Romero y Sibauti. Nos vemos a las 7:30. Está bien, ingeniero. Ya, hasta Está luego. bien. Hasta luego. Hasta luego.